informativa y agradecemos la visita en este estudio del diputado local Augusto Valencia. El Congreso del Estado presentó una controversia constitucional relacionada con la construcción de la presa El Zapotillo y el acueducto que llevaría el agua de esta presa a la ciudad de León. Sin embargo, pues la Corte la rechazó. Uno de los impulsores justamente de esta controversia es el diputado Augusto Valencia y por eso vamos a platicar con él acerca de qué fue lo que sucedió y por qué, cuáles son los argumentos de la Corte, si ya les fue notificado o cómo se enteraron de que había sido rechazada la controversia. Bueno, la controversia se plantea a la Corte a petición de varios organismos ciudadanos para que el Congreso se viera su voluntad de hacer algo con relación a la distribución del agua entre los estados de Jalisco y Guanajuato. Nosotros veíamos con alto riesgo la posibilidad de que se admitiera esta controversia porque se fundamenta en un acuerdo del año 2005. Del exgobernador Ramírez Acuña. De Ramírez Acuña. Y se había convalidado en el Congreso del Estado y también había servido ese mismo acuerdo para detener la construcción de la presa de 115-80 metros. Entonces, del acuerdo ya el Congreso pues tenía conocimiento, pero nosotros planteamos que las reglas han cambiado, las condiciones de la ciudad han cambiado y sería interesante que quedara documentado que la Corte pudiera hacer un análisis de fondo, porque adicional al acuerdo del 2005 que estamos buscando la Corte se pronuncie sobre él, están las autorizaciones del derecho de vía, las autorizaciones para el uso de vía que ya están intervenidas en la construcción del acueducto por parte de la empresa Abengoa y no hay ningún trámite que se haya ejecutado dentro de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado y mucho menos hay una autorización del Poder Legislativo para que se hayan destrabado estos derechos de vía, que es un requisito indispensable para que se llevara a cabo la construcción. La Corte pues vio el documento, advierte que el acuerdo del 2005 ya había sido analizado y la presentación es a destiempo, ¿no? O sea, pasaron un montón de años para que... Con la otra controversia, ¿no? Con la misma que mantiene la cortina, la vigencia en 80, la suspensión. Y bueno, pues lo que vamos a intentar es a través de la queja hacer el replanteamiento para poner atención en el tema de los derechos de vía. Del acueducto. Del acueducto. Creemos que la Corte podría ingresar al fondo, pero al final del día el tema se va a resolver en un espacio administrativo donde tiene que intervenir el gobierno federal y los gobiernos estatales, en un replanteamiento de un acuerdo que a todas luces el anterior pues fue simplemente motivado por actos de corrupción. Del acuerdo del 2005 se desprendió la presa de Arcediano, que se paró y no se hizo nada, se gastaron cantidades millonarias de recursos públicos. Más de 800 millones Más de de 800 millones, más lo de la presa El Zapotillo, que van más de 1,000 y pico de millones. Han sido negocios redondos para quienes están tras bambalinas, ¿no? En estudios, en mover un puentecito, en volverlo a poner, en llevar a cabo alguna obra ahí de algún acueducto, en fin, es un tema alarmante, es el mecanismo como han saqueado las finanzas públicas, ¿no? Con estos proyectos aparentemente de alta envergadura, pero que se paralizan porque no tienen pies ni cabeza. Arcediano se detiene por la contaminación del agua, El Zapotillo por los derechos también de los pueblos que iban a ser inundados y la lógica esta de mandarle el agua a León cuando es de Jalisco. Pero bueno, ojalá no, por nuestra parte no vamos a dejar de descansar ni un solo día en el Poder Legislativo para mantener vigente el tema del Zapotillo, la necesidad urgente de traer agua a Jalisco, de que el agua de Jalisco se cuide y se quede en Jalisco y bueno, pues es una ruta muy complicada que vamos a seguir transitando. ¿Y habría respaldo del próximo gobernador, que es además de tu partido, porque él ha dicho que la presa El Zapotillo va a 80 metros? Pues es que él me pidió que entrara al tema del agua, me he hecho medianamente experto con estos años, tanto como regidor como en el espacio de diputado, y hay conciencia plena que si no hacemos nada,
pues el tema del agua no lo vamos a poder atender. Está lo de Chapala y el acueducto dañado, ¿no? Que se tiene que reparar en algún momento o construir un segundo ducto que sustituya al primer acueducto. Está el tema del Zapotillo, que debe tener cierta utilidad, ¿no? Para la zona. El punto es que si habilitas el Zapotillo, pues estás comprometido a mandarle agua a León. Entonces, es un asunto en donde hay respaldo, sin duda, porque se trata de los derechos de los jaliscienses, y ahí estaré tratando de incidir hasta el último momento que sea diputado, ¿no? ¿Qué tan bien fundamentada estuvo esta controversia, Augusto? Bueno, ya sobre la marcha se dieron cuenta de la validación del convenio de 2005 que firmó el exgobernador Francisco Javier Ramírez Acuña del Partido de Acción Nacional. Pero está este otro tema que mencionas acerca del acueducto, la Conagua, digo, para mayor claridad, dijo el acueducto va de aquí a aquí, sí, y le tuvo sin cuidado de quién era la tierra por la que atravesaría el acueducto. Hay un documento que es muy importante, que es la renuncia de Abengoa justamente a esta obra, en donde pues se acredita justamente esto, ¿no? Los amparos que promovieron el ejido Agua de Obispo y los ganaderos de San Juan de los Lagos y que impiden que pase por ahí. La negativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuando hacen la corrección para que el derecho de vía vaya por la autopista, la negativa de Petróleos Mexicanos para que se utilice el espacio cerca de los ductos, es decir, ahí queda claro todas estas violaciones, los terrenos que le entrega el exsecretario de CIOP a la empresa Abengoa sin desincorporarlos del patrimonio del Estado. Todo esto está acreditado ahí. ¿Ustedes presentaron todas estas pruebas? Estamos nosotros intentando que primero se ingrese la controversia, el argumento del derecho de vía. Hay dos interpretaciones. El gobierno del Estado considera que es una autorización del sexenio, o sea, quiere decir que probablemente en el último mes de su gestión del actual gobierno quieran hacer el trámite en fast track, como ha sucedido en otras legislaturas. Tú lo has visto, que el último día del gobernador se publican y se hacen atrocidades. Esperemos que no suceda, que haya contención, tanto en el relevo del Congreso, que sale antes que la llegada del nuevo gobierno, y lo que estamos intentando, que es, insisto, sabíamos de la dificultad que esto representa, es que se ingrese a la Corte para que una vez en la Corte se puedan ir poniendo las pruebas que ya han sido expuestas en otros juicios, ¿no? O sea, la documentación que tú adviertes la han utilizado para otros amparos. Lo de Abengoa es un asunto escandaloso porque independientemente de que su contrato advierte que si no genera las condiciones se rescinde, ellos están todavía pidiendo que los liquiden, ¿no? O sea, por el monto total de la obra. Por el monto total de la obra. Lo que habrían de cobrar por el agua, además. No, y el beneficio futuro, exacto. Sí, claro. Eso es una cosa alarmante, y el problema es que después no se le puede dar seguimiento, digamos. Yo termino mi encargo como diputado y no tengo posibilidad de continuar con el procedimiento si llegamos a lograr que ingrese a la Corte. Entonces, la falta de atención por parte del Estado a los procedimientos jurisdiccionales pues hace que las cosas terminen de repente en un puerto totalmente equivocado. Por ejemplo, hoy nos enteramos de la vialidad panamericana, ¿no?, en el Bajío, que tiene que ver también con el tema del agua. En la zona del Bajío se hizo una vialidad y resulta que el terreno es propiedad de un empresario y ahora el gobierno no puede quedarse con la vialidad que supuestamente construyó con recursos públicos. Entonces, insisto, las acciones de gobierno en muchas ocasiones se pueden fundamentar en ocurrencias. La distribución del agua pareciera que fue más un acuerdo de caprichos, ¿no?, que un asunto de protección a los jaliscienses. O de negocios. Y de negocios, porque la construcción de presas, pues ahí tú conoces perfectamente el cártel del agua, ¿no?, que está involucrado, que son estos personajes de bajo perfil que no les importa ganar menos que el presidente, pero sus utilidades en las empresas son escandalosamente millonarias, ¿no? Augusto, seguramente la gente que nos está escuchando y tras esta explicación, y sobre todo ahora que profundizaba sobre la parte del desvío de recursos o el gasto de recursos, se estará preguntando,
¿Se puede hacer algo? Pues se pueden, digamos, estamos explorando el amparo colectivo, por ejemplo, ¿no? Pero al final lo que la gente tendría que hacer es presionar a los gobiernos. O sea, para eso está el gobierno, para eso están las personas que se contratan con dinero público para que atiendan los temas de necesidad colectiva. O sea, hay un grupo de activistas que ha estado peleando el tema de la presa y si no es por ellos, pues muchos de los temas ya establecidos en los acuerdos se hubieran ejecutado. Hay personas afectadas, ganaderos, hay un padre en Temacapulín también muy activo, toda la comunidad de Temacapulín, Acacico y Palmarejo son expertos ya en el tema del agua, no por gusto, sino por necesidad de protección de su derecho al territorio, a poder quedarse en ese espacio donde están sus muertos, donde están sus vivos, etcétera. Luego hay gente que dice, bueno, pues inundar unos pueblos, pero al final el bien mayor es que nos traigan agua. El problema es que ni siquiera el agua va a llegar hasta acá. Claro. O sea, ni está previsto en el proyecto. Es tratar de justificar que se construye una presa para que lo que llegue a quedar ahí se lo manden a León. Entonces, es, insisto, un tema Augusto, muy se nos complicado. termina el tiempo, nada más. ¿Quién va a vigilar a la Comisión Nacional del Agua? Porque por lo que vemos trae toda la intención de perder el juicio ante Abengoa y pagarle, porque no ha hecho nada para defenderse ni para desacreditar los señalamientos. Al contrario, le firmó todas las prórrogas que Abengoa quiso y que nunca empezó la obra. Y bueno, pues obviamente la posibilidad de que vuelva a entregar la concesión a otra empresa. Pues tenemos que ponerle marcaje todos, pero al final el gobierno federal, si hoy está dando un cambio en la lógica del debate del tema de corrupción, tendrá que poner atención ahí, y el Estado de Jalisco en la Comisión Estatal del Agua, que también hay una bola de vivales pues que ahí, son casi los mismos, que luego nomás son los que nada más se brincan del lugar, ¿no? Del estatal al federal. Yo espero que los gobiernos tengan la capacidad de ponerle atención, y si no, hay muchos ciudadanos y agrupaciones que les van a dar marcaje, ¿eh? Estos a los que tú llamas el cártel del agua han trascendido gobiernos y partidos. ¿Estarán en Movimiento Ciudadano? Yo espero que no. Capaz que tú estás aquí y tu gobernador lo ratifica. No, yo espero que no. Sería un asunto muy delicado, ¿no? La verdad es que no se puede enriquecer a unos poquitos con generarle pues un perjuicio a tantos, ¿no? El tema del agua, insisto, es un asunto alarmante. Alármense, ¿no? Si ahorita le abre a la llave de su casa y sale agua, es probable que en 8 años no tenga esa facilidad. Lo dijimos hace 2, que eran 10 años, ya pasaron 2 años y no estamos resolviendo gran cosa. Ya cada vez el tiempo se acorta y tanto el mal uso del agua, la privatización de los pozos y la falta de visión de quienes nos han gobernado para dotar de agua al Estado de Jalisco y a las comunidades que lo requieran, pues nos van a poner en una situación de riesgo. Entonces, bueno, pues hay que tener mucha atención y presionar a las autoridades para que eso no vaya a suceder, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Pendientes, ¿cuándo presentan la queja? La queja se tiene que presentar tenemos para el lunes. Es un trámite administrativo que debe llevar a cabo la mesa directiva del Congreso. Esperemos que también se firme, pero ahí hay una barrera que tenemos que librar, y que ojalá el territorio de las recargas de los mantos acuíferos se respete, ¿no? Sería una pésima señal que el Bajío del Arenal se vaya a construir, que zonas de recarga se vayan a construir e impermeabilizar. Es necesario que se respete el medio ambiente y bueno, pues esperemos que haya condiciones para que eso suceda. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, es Augusto Valencia, diputado local del Partido Movimiento Ciudadano. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.